Bien, bienvenidas, bienvenidos a el taller donde vamos a trabajar el fortalecimiento de nuestra resiliencia y nuestra compasión, que son fortalezas que necesitamos sobre todo cuando estamos teniendo momentos de emociones como la tristeza, cuando estamos viviendo alguna situación de pérdida, que puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida una situación de duelo por pérdida de una amistad, de una mascota, de un país, cuando tenemos un duelo migratorio, cuando viajamos a otros países a vivir y pasamos por estos sentimientos de tristeza que a veces no sabemos, no le damos una explicación y la tristeza pide ser reconocida, entonces hay una búsqueda interna de el reconocimiento de esas emociones por las que estamos atravesando, que a veces no conocemos, pero igual se sienten. También las vivimos en situaciones donde sentimos soledad o estamos atravesando por momentos de soledad, por ejemplo, cuando vivimos situaciones de duelo por ruptura amorosa. Para trabajar estas fortalezas y la gestión emocional en sí, uno de los ejercicios con los que primero trabajamos es la respiración consciente. Y la respiración consciente es un ejercicio que lo trabajamos durante otros ejercicios también. Por eso es que lo nombro en primer lugar, porque cuando estamos haciendo la meditación también hacemos respiración consciente. Cuando trabajamos el tapping también trabajamos la respiración consciente. Entonces, esta respiración viene a ser una forma de conectar de vuelta al presente, porque la tristeza tiene esta tendencia a llevarnos al pasado. Entonces, el pensar en el sentimiento y en lo que pasó y en las situaciones que no pudimos controlar o no pudimos manejar, entonces nos hace concentrarnos en algo en lo que ya no estamos en este momento. Así que la respiración nos viene a traer de vuelta, a conectarme con mi cuerpo, con el ahora. Entonces es un ejercicio que sirve para la gestión de todas las emociones y que incluso en momentos donde no podemos aplicar alguno de los ejercicios, como por ejemplo mientras estamos trabajando o mientras estamos con familia, compartiendo y no podemos tal vez tomarnos el tiempo para hacer una escritura terapéutica o para escuchar un podcast. Entonces, si no podemos aplicar las otras técnicas, la respiración viene a ser una forma bien práctica, sencilla y fácil de disminuir la emoción que me está llegando en ese momento, por lo menos durante el tiempo en el que yo pueda encontrar otro momento para gestionar y prestarle atención a mis emociones, ¿no? Bien, vamos a iniciar practicando la respiración consciente con una mano en el corazón y la otra mano en la boca del estómago. Vamos a hacer la respiración 4-7-8 que consiste en inhalar profundo durante 4 segundos, retenemos el aire 7 segundos y exhalamos durante 8 segundos. Bien, inhalamos 1, 2, 3, 4, retenemos el aire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y exhalamos muy lento por la boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Una vez más e intenten notar también el movimiento que se genera con el inhalar. Por ejemplo, cuando inhalamos tenemos que elevar, ¿no? Elevar porque representa el aferrarnos. Estamos representando el aferrarnos y cuando soltamos tenemos que bajar los hombros representando el soltar también el aire, el soltar las emociones, el soltar... eh, en lo que nos estemos aferrando en este momento. Bien, una vez más, inhalamos. 1, 2, 3, 4. Retenemos el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y exhalamos lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ese es el ejercicio más o menos difícil. Si lo sintieron muy difícil, la parte de retener el aire durante 7 segundos, la versión más fácil es 4-4-4. Inhalar en 4 segundos, retener el aire 4 segundos y
exhalar en 4 segundos. A veces las personas tenemos como que ir graduando la dificultad y ya cuando tenemos más práctica podemos retener el aire más segundos. Esto nos ayuda también a regularnos y a conectarnos más con nuestro cuerpo y tener esa sensación de control, porque a veces como las emociones son bien volubles, bien impredecibles, el tener incertidumbre sobre las emociones nos hace sentir frustración, porque no sabemos cómo nos van a llevar, ¿no? Entonces la respiración nos da ese sentimiento de que hay algo en lo que estoy bajo control, que es mi respiración, ¿no? Porque hay otras cosas afuera que tal vez no puedo controlar, como por ejemplo las situaciones que están pasando, el pasado no lo puedo controlar, a las personas no las puedo controlar. Entonces, controlar mi respiración viene a darme cierto alivio a esas emociones y a esa necesidad emocional involuntaria que tenemos de control, que es algo con lo que también trabajamos, la necesidad de control, ¿no? Bien, los pasos que vamos a aplicar en esta sesión que es 100% práctica para la gestión emocional de la tristeza es, son estos 3 pasos que son los que hemos visto en el taller de gestión emocional, también en la gestión emocional de la emoción del enojo. Hemos visto los mismos pasos, pero vamos a ver otra técnica, sobre todo en el paso de acompañar. Aquí vamos a ver una técnica diferente. El primer paso para la gestión emocional, la validación. El segundo paso, el acompañamiento de las emociones. Y el tercer paso, el promover las fortalezas, que en este caso son las fortalezas de la resiliencia y la compasión, que nuestras últimas 3 actividades van a ir dirigidas a promover estas fortalezas. Bien, iniciamos con el paso 1. Validación emocional. En esta primera etapa tenemos que tener bien trabajada la habilidad de validar nuestras emociones, que quiere decir que debemos aprender a sentir sin juzgar. Y esta parte de sin juzgar para muchas personas es la más difícil, porque a veces las personas crecemos en hogares, sobre todo en nuestra cultura, que juzgan mucho las emociones, que hay muchos aprendizajes en torno a que las emociones son mal vistas, que no deberíamos sentirlas, que está mal sentir esas emociones. Entonces, cuando crecemos, imagínense, ¿no? Desde que nacemos hasta la edad que tenemos ahora, y nos ha llovido mucha información sobre las emociones y nos han indicado que hay que ignorarlas, minimizarlas, que mejor esconderlas, reprimirlas. Entonces, por eso es que a veces en el presente cuesta tanto trabajar la validación emocional, porque tenemos que reaprender otra forma de ver las emociones. Entonces, aquí nuestro objetivo es reconocer que lo que siento tiene una razón de ser, aunque no me guste y aunque no la entienda. Y este dibujo es una representación de las habilidades funcionales del cerebro. Este dibujo lo trabajo con mis pacientes en terapia individual para que vayamos entendiendo un poco de forma simple, ¿no? El funcionamiento de nuestro cerebro. Aquí, por ejemplo, les muestro esta partecita que está aquí medio rosada o morada, que es el cerebro reptiliano, que es la parte más, incluso cuando empezamos a desarrollarnos en el vientre de nuestra madre, esto es lo primero que se desarrolla. ¿Por qué? Porque es lo más antiguo en la historia. Todos los seres humanos tenemos estas etapas del desarrollo que empiezan desde lo más interno hacia lo más externo. Entonces, el cerebro reptiliano está encargado de todo lo involuntario, la respiración, el hambre, la sed. No podemos controlar nada de lo que sucede en este cerebro reptiliano porque es instintivo. Es lo que nos hace llorar cuando tenemos hambre, cuando somos bebés. ¿Por qué? Porque es parte de su funcionamiento instintivo pedir comida, pedir leche para sobrevivir, ¿no? Entonces, luego, cuando vamos creciendo y nuestro cerebro se va desarrollando, empiezan a funcionar este segundo cerebro, que es el cerebro emocional o límbico, también le dicen límbico,
que este cerebro es la parte del cerebro que se encarga sobre todo de las emociones. Este cerebro lo vemos en sus auges de desarrollo a los 2 años, en la pubertad, ¿no? Que son momentos donde se dan los cambios más drásticos a nivel del cerebro emocional, que es el que está encargado de todas nuestras emociones. Por eso a mis pacientes yo les digo que las emociones están en un lado y las razones, la lógica está en otro lado. Y justo esta parte del cerebro racional es todo lo que cubre, todo lo que se va desarrollando después, todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, lo que nos van enseñando en casa, en el colegio, la cultura, los medios de comunicación, todo eso va alimentando lo que es nuestro cerebro racional. Y aquí en nuestro cerebro racional es donde habitan todas estas frases, todas estas palabras que dicen no debemos llorar, no debemos sentirnos enojados, no está mal estar triste, porque es el mensaje que nos ha dado una cultura que no tenía muchas herramientas o mucho entendimiento sobre las emociones como ahora se tiene, ¿no? Para los millennials, por ejemplo, hemos vivido en épocas donde no había información, porque vivimos donde hubo el cambio de la tecnología, donde antes no habían computadoras, no habían celulares, no había el internet, entonces no había ese acceso a la información. En cambio, ahora ya hay. Ahora ya las personas podemos informarnos, podemos entender otras formas de cómo funciona la mente. Antes no había eso. Antes lo mejor que podían hacer nuestros antepasados, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres, era informarnos con las personas que estaban cerca. Por eso es que la forma en que nos crían viene a ser la forma mejorada de lo que los abuelos criaron a los padres, ¿no? Y lo mejor que pudieron hacer con los consejos que recibían de las tías. Entonces fue como que una construcción de lo que me le funciona a alguien y me puede funcionar a mí, ¿no? Y en esa construcción hemos tenido mucho de lo que ahora se ve, que ahora trabajamos en terapia con estas personas, son el tema de la sobrecarga. De responsabilidades, la no gestión emocional, el reprimir las emociones, el no ver las emociones porque nos decían que llorar estaba mal, que si me enojaba era una niña o un niño malo, que no debía estar triste o si estaba triste que no me querían ver triste. Entonces, ahí fue como que una forma de ir poniendo de lado las emociones y no entenderlas y lo que lleva como consecuencia que de adultos pensemos que esa es la única forma de relacionarnos con nuestras emociones, que no es así, ¿no? Que hay ahora con los experimentos, con las nuevas tecnologías, ya podemos ver cómo es que afectan nuestras emociones en nuestro cuerpo, cómo es que también podemos ayudarlas a que no nos estanquemos en ese sentimiento o no nos mm, dejemos consumir por esa emoción, porque a veces las emociones cuando llegan, como su función es sentirse, si yo no acompaño a que se sienta esa emoción y yo poder atravesar ese umbral, digamos, de malestar, me va a costar más volver al bienestar, ¿no? Que sería atravesar esa emoción y yo seguir trabajando las fortalezas que me van a ayudar a estar en paz con esa emoción. Porque en lugar de eso, actualmente muchas personas estamos siguiendo, sobrepensando en eso que pasó, en esa emoción que yo sé, que yo sentí, que la emoción que yo estoy sintiendo ahora. Y ahí cuando nos quedamos sintiendo la emoción, quiere decir que no estamos avanzando en el proceso del camino de una emoción. Bien, para esta etapa de validación emocional, vamos a identificar palabras con las que nos sentamos que hemos estado pensando o que en el momento que sentimos la emoción que queremos sanar, si la estuvimos pensando reiteradas veces. Aquí tengo algunos ejemplos de la emoción de la tristeza. Vamos a identificar qué pienso yo cuando siento tristeza. Por ejemplo, ya nada será igual, no tengo fuerzas para seguir adelante, me siento vacía por dentro, todo me cuesta demasiado, no encuentro sentido a lo que hago. Si es que hay alguna de estas frases con la que ustedes se sientan identificadas, las pueden
anotar, las pueden escribir en su cuaderno de terapia o en una hojita. En las situaciones de duelo o pérdida de un ser querido, a veces vienen palabras como no sé cómo vivir sin esta persona, ojalá pudiera retroceder el tiempo, no aproveché cada momento como debí, siento un hueco que nada puede llenar, el dolor nunca se va a ir. Suelen ser los pensamientos que atraviesan estas personas que están pasando por un duelo. O si estamos teniendo momentos donde nos sentimos solos, que no siempre tiene que ver con estar solos. A veces el sentimiento viene incluso cuando uno está acompañado, incluso si estoy rodeada de familia, incluso si estoy con mi pareja, puede venir el sentimiento de soledad porque las emociones son guías y cuando vienen quieren darnos un mensaje. En este caso, que hay que trabajar algo a nivel emocional relacionado a mi apoyo y mi autovalidación emocional. Con esta emoción tenemos afirmaciones, tenemos frases como a nadie le importa cómo yo me siento, estoy sola aunque haya gente alrededor, si desaparezco a nadie lo notaría, no encajo en ningún lugar, siempre termino quedándome sola. Bien, si es que hay alguna de estas frases con las que yo me siento identificada, las vamos a tener en cuenta si es que yo pienso otras ideas, otras frases, también las puedo anotar. Con tener 1 a 3 frases ya es suficiente y puedo pensar también en qué palabras o qué partes de mi diálogo interno quisiera yo em, sanar o hacer pasar por la etapa de acompañamiento para yo luego poder trabajar las fortalezas. ¿Por qué es importante este paso? Porque si yo no soy consciente de el momento de validación, de que debo aceptar estas palabras, de que debo aceptar estos pensamientos como algo que es inevitable, porque yo no puedo controlar las emociones. La tristeza viene porque tiene que venir, porque si yo estoy atravesando un momento duro en mi vida o una crisis existencial, lo más natural es que venga la tristeza. Más bien lo, lo raro sería que no venga una emoción, porque los seres humanos estamos hechos para sentir emociones. Entonces, cuando tenemos la tristeza, y la tristeza en realidad quiere ayudarnos a atravesar la pérdida, a atravesar esta situación dura, acompañarme a hacer introspección, a mirar hacia adentro, pero si yo la niego y digo, no quiero sentir esta tristeza o no tengo tiempo para llorar ahora, entonces si yo la empiezo a poner de lado, no estoy dejando a mi emoción cumplir su función. Y ahí es cuando empieza a causar problemas, ahí es cuando la emoción eh, no está encontrando su momento para ser sentida, entonces ahí empiezan los sobrepensamientos, porque el pensamiento viene a ser como una forma que mi emoción toma de ayuda para que me empuje a mí a prestar atención a la emoción. Entonces, ahí empiezan mis ideas a maquinar, ¿no? Y sobre todo a repetir las palabras que también en el pasado me han hecho sentir triste. ¿Por qué? Porque como la función de la emoción es sentirse, entonces me voy a acudir a todas las herramientas que yo tengo para sentir esa tristeza. Y ahí es cuando viene a veces el diálogo interno pesimista, el menosprecio a uno mismo, el diálogo interno negativo. ¿Por qué? Porque la emoción necesita llamar la atención para ser vista. Cuando somos conscientes de que esta emoción quiere ser sentida y que en realidad es lo único a lo que vino a nuestro cuerpo, ahí podemos tomarnos ese momento para validarla, para aceptarla como algo humano y para intentar entender qué mensaje me quiere dar. Por ejemplo, en en el, en el tema de la tristeza, muchas veces el mensaje que nos quiere dar es esa, esa autocompañía, ese autoaprecio, ese ¿cómo se puede decir? Como el ver hacia adentro, porque su función es hacer introspección, mirar hacia adentro, cuidarme,
pausar. A veces estamos teniendo una vida tan acelerada que la tristeza viene a decir pausemos, necesitamos un tiempo para nosotros, ¿no? Hay cosas que no estoy teniendo en cuenta, no estoy viendo mis emociones, entonces es como que viene a llamar la atención, ¿no? Sobre todo en los procesos de duelo por ruptura amorosa, duelo por pérdida de ser querido, porque estamos pasando situaciones duras, ¿no? Entonces, la tristeza viene a hacer ese llamado de necesito un tiempo para pensar en mí, para sentir mi dolor, para sentir mi tristeza. Entonces es como bajar la velocidad a la vida para ver hacia adentro. En esta etapa de validación pueden funcionar las técnicas del podcast, pueden funcionar las técnicas de respiración, pero esta de abrazo de la mariposa, a mí me gusta mucho trabajarla con mis pacientes para esta etapa porque uno es fácil. Y dos, los puntos que toca, que son estos dos de aquí, que son puntos de acupresión. eh, por eso es que cuando se hace el abrazo, se dan palmadas en ambos lados. Son dos puntos que tienen que ver mucho con la tristeza, ¿no? Y a veces incluso para trabajar otras emociones, la tristeza está detrás de esas emociones. Entonces, al no ser validadas las emociones a lo largo de la vida, se crea un sentimiento de tristeza detrás, porque son emociones que no han sido vistas. Imaginémonos un niño o una niña a la que se les dice, no, no llores o no te enojes o no tengas miedo. Cualquier negación de las emociones, lo que hace a los niños naturalmente les causa tristeza, ¿no? Entonces, por eso es que el trabajar la validación emocional con puntos de acupresión que representan la tristeza o la sanación de la tristeza, nos hace ir a esos orígenes de los momentos donde nuestras emociones fueron invalidadas. Bien, vamos a realizar la técnica. Ponemos las manos en posición de mariposa y vamos a dar palmaditas derecha, izquierda, intercaladas como aleteos de mariposa, mientras leemos o repetimos, porque yo también las voy a leer, las frases de validación emocional. Muy bien, no nos olvidemos que en medio de cada frase inhalamos y exhalamos profundo. Bien, iniciemos inhalando y exhalando. Y leemos la frase. Está bien sentir tristeza. Significa que estoy conectada con mis emociones. Inhalo y exhalo. Mi tristeza merece espacio. No necesito ocultarla. Puedo llorar y eso no me hace débil, me hace humana. Mi dolor es válido, aunque otros no lo entiendan. Extrañar es natural. Demuestra que el amor vive en mí. Perdón, demuestra el amor que viví. Mi dolor por esta pérdida es legítimo. No necesito compararlo con el de nadie más. Es normal sentir que falta una parte de mí. Estoy aprendiendo a convivir con ello.
Mi soledad no me define, es solo una experiencia que estoy atravesando. Es comprensible que me duela no sentirme acompañada en este momento. Puedo validar mi dolor sin obligarme a ocultarlo. En esta etapa de validación emocional también puedo utilizar las frases que reconocí entre estas 15 frases o alguna que yo haya notado que anda mucho en mi cabeza. Por ejemplo, si yo estoy pensando recurrentemente, em, ya no quiero estar triste o ya no aguanto o quisiera que esto pase rápido, cualquier idea que haya estado en tu cabeza y se repite, uno la puede aplicar también en esta etapa con este ejercicio. Puedo decir, a veces pienso que ya no aguanto más, a veces, porque es una forma de validar la emoción. Le estoy dando su lugar con palabras, con un momento, con mi compañía incluso, ¿no? Porque cuando está en la mente no tiene esa mirada, es como que está ahí dando vueltas, pero no tiene validación. Y eso es lo que estamos buscando en esta etapa. Entonces podemos decir por ejemplo, frases que escucho mucho en mis pacientes, eh, es muy doloroso, es muy difícil, a veces siento que respirar me cuesta, a veces no tengo ganas de levantarme, y podemos ayudarnos de las palabras válido. Por ejemplo, o me permito, me permito sentir que a veces no tengo ganas de levantarme, o es válido pensar que esto está siendo muy difícil, ¿no? Entonces, me permito sentir esta tristeza, me permito em, pensar estas ideas, es válido pensar, es involuntario también, porque a veces decimos, no quisiera pensar en esto, no quisiera, y el rechazarla también es una forma de invalidarla. Entonces, aunque no quisiéramos, podemos permitirlo porque es algo involuntario. No hay forma de controlar los pensamientos que vienen llegando porque hay una emoción detrás de ella, ¿no? Entonces puedo decir, me permito pensar que, me permito, o es válido o es involuntario que yo tenga estos pensamientos, que yo tenga estos sentimientos, son humanos, me permito sentirlos, ¿no? Bien. Una vez que pasamos por esta etapa de validación, que también podemos utilizar otros ejercicios como las afirmaciones positivas, las que están en el PDF de gestión emocional, ahí están los links de afirmaciones positivas, afirmaciones de validación emocional, podcast de validación emocional, que son otras estrategias que nos ayudan en esta etapa. Bien. Una vez que le hemos dado espacio a nuestra emoción, a verla, a validarla, a hablarla incluso, ya podemos pasar al paso 2. El paso 2 viene a ser el acompañamiento de la emoción. Quiere decir que yo voy a em, tomarme un tiempo para sentir la emoción de forma consciente, porque a veces la puedo sentir, pero no le doy el momento. Por ejemplo, si estoy conduciendo y viene la emoción y la estoy sintiendo, pero no la estoy viendo, solo la siento. No me doy el momento de analizarla, de pensar en ella, de hacerle preguntas a la emoción. Entonces, si llega la emoción, es un buen momento para acompañarla. Pero si no estoy en condiciones, digamos, si estoy trabajando, si estoy con la familia, si estoy con mis hijos y no puedo acompañar mi emoción, entonces yo debo darme un momento, así sea una vez a la semana, donde yo pueda sentarme solo yo, conmigo y con mis pensamientos, con mis sentimientos y acompañar esa emoción, ¿ya?
En este acompañamiento utilizamos dos técnicas, una que es de autoescucha, que es la escritura terapéutica, que la escritura terapéutica es una muy buena forma de desahogar esas emociones, esos sentimientos, esas ideas. Y la segunda técnica, que son técnicas de liberación emocional. El tapping, por ejemplo, es una técnica de liberación emocional. El abrazo de la mariposa también es una técnica de liberación emocional que en estos momentos o en este taller la estamos utilizando en otras etapas, pero se pueden utilizar también en esta etapa. Depende si me siento más cómoda con esas técnicas, pero ahora les quise traer una nueva técnica, así que vamos a utilizar, después de la escritura terapéutica, una técnica de la terapia EMDR. Bien, para nuestro ejercicio de escritura vamos a tomar nuestro cuadernito de terapia, donde o si no tienen cuaderno de terapia, también puede ser una hoja. O si no tienen, también pueden responder las preguntas de forma hablada. ¿Ya? Bien. Primero vamos a identificar qué emoción siento con más fuerza en este momento para sanarla, ¿no? La emoción que quiero sanar con este acompañamiento en el taller, ¿no? Recordemos que estamos más enfocándonos en la tristeza, la pérdida o la soledad o el sentimiento de soledad. Una vez identifico esa emoción, que puede ser, incluso puede ser alguna derivada, tal vez en el proceso de duelo que estoy viviendo, tal vez estoy sintiendo culpa, también puede ser el sentimiento de culpa. Tal vez la situación que estoy viviendo me está haciendo sentir nostalgia, también puede ser la nostalgia. Identifico esa emoción. Luego voy a recordar los momentos en que he sentido esa emoción últimamente, dónde las reconozco en mi cuerpo y cómo. La emoción de la tristeza tiende a tener esta cualidad que se siente o sea, como que va aumentando de forma leve. Es como yo la comparo mucho con el agua, ¿no? Que es una sensación como que llega y te va inundando, ¿no? A diferencia de la emoción del enojo, que la comparo mucho con el fuego, porque el enojo tiene esta característica de ser una emoción bien impulsiva, ¿no? Es como que en un momento alguien dice algo, pasa algo y despierta mi enojo y ¡fum! ¿No? Como un fuego, ya estoy enojada, ¿no? En cambio, la tristeza no. La tristeza suele hacer a venir de a poco, como que yo ir sintiendo que hay algo que se está moviendo, que me está llenando, como si hubiera un agua que me llena, algo así, y que justo para la mayoría de las personas se siente como en la parte del corazón. Y que por eso es que hay personas que a veces se ponen tristes y dicen no tengo hambre, ¿no? Porque se siente como si uno ya estuviera lleno, como si no entrara la comida, ¿no? ¿Por qué? Porque en su mayoría las personas tenemos esta tendencia a sentir la emoción de la tristeza aquí, ¿no? Y sentirla así, como agua. Hay otras personas que me dicen que ellas sienten como debilidad, como si su cuerpo se vaciara de energía y solo quisieran echarse y abrazarse y estar quietitos. Hay otras personas que me dicen que tienen este reconocimiento de sentirlo en todo el cuerpo como, como una sensación de hormigueo, como algo que incomoda, pero que les causa debilidad, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos viendo en mi historia, tal vez en el último año o el último mes, cómo yo he sentido los momentos de tristeza en mi cuerpo. Ahí, por ejemplo, ya estoy conectando con esa emoción, ya estoy analizándola, ya estoy viéndome en retrospectiva. ¿Y cuáles son los pensamientos que alimentan esa emoción? Vamos a darnos 2 minutitos para responder estas preguntas. Identificamos la emoción, cómo y dónde la reconozco en mi cuerpo y cuáles son los pensamientos que alimentan esta emoción.
No es necesario que sea algo reciente también, puede ser algún momento del pasado que me causó tristeza y que quisiera trabajar, ¿no? Por eso en la segunda pregunta dice, ¿qué recuerdos, personas o situaciones despiertan con más fuerza esta emoción en mí? Ahí estoy haciendo un análisis de qué patrones hay en esta emoción, qué es lo que normalmente me hacen sentir eh, tristeza o soledad o dolor emocional, qué personas, qué recuerdos, qué situaciones son las que más despiertan esta emoción en mí. No es necesario identificar muchos recuerdos, pueden ser uno, dos. A veces los recuerdos vienen rápido, a veces hay un poquito de resistencia para recordar momentos dolorosos o personas y también es válido. Cualquier información que nos dé la mente es la información que estamos listas para trabajar. Porque cuando las emociones no quieren ser trabajadas, solemos quedarnos como en blanco, ¿no? Cuando decimos no se me viene nada a la mente, es porque también hay un nivel de resistencia a esta etapa. Esta etapa es la más retadora, ¿no? El enfrentar, el sentir, la emoción. Entonces, la información que nos quiera dar nuestra mente, así sea un momento de ahora, un momento de ayer, que yo tal vez recordé que vino un recuerdo y me puso un poquito triste, entonces así sea el más pequeño, si nos lo da la mente y la memoria, quiere decir que podemos trabajar con ello. Siguiente pregunta. ¿Qué me dice esta emoción sobre lo que necesito? Por ejemplo, en la emoción de la soledad, muchas veces me dice que necesito amor, que necesito compañía, que necesito que me entiendan, que necesito protección, que necesito que me escuchen. ¿Qué me dice esta emoción? Aparte de lo que necesito, también a veces me guía a identificar lo que valoro. Por ejemplo, valoro a las personas, valoro la presencia. ¿Qué valoro en esa situación? O lo que echo de menos. Sobre todo en los procesos de duelo y de ruptura, viene este tema de echar de menos, ¿no? De extrañar, de sentir nostalgia. También lo podemos identificar para validarlo, para reconocerlo, ¿no? Y la siguiente pregunta, si pudiera expresarle un mensaje directamente a mi tristeza, a mi sensación de pérdida o a mi soledad, la emoción que haya elegido para este ejercicio, qué le diría para darle un lugar y al mismo tiempo aliviar mi corazón? Aquí estamos buscando una palabra para decirle a mi tristeza que la estoy viendo, que la estoy escuchando, que la estoy buscando. Si pudiera expresarme directamente con mi tristeza, ¿qué le podría decir? Por ejemplo, le puedo decir, me estoy esforzando en entenderte, me estoy esforzando en acompañarte. Ahora estoy trabajando en poder sentirte, en enfrentarte, en agotarte, para que puedas desahogarte, para darte un lugar en mi vida.
También podría decirle a mi tristeza que a veces me duele que esté ahí, pero ahora entiendo que es natural su presencia. Ahora entiendo que puedo acompañarla a que no esté tan pesada, a que no esté tan cargada. Y esas palabras muchas veces alivian la tristeza, porque la tristeza llega a incomodarnos cuando ya está muy cargada. Quiere decir, se ha aguantado mucho tiempo, se ha sentido rechazada mucho tiempo. Entonces, por eso es que hay esa, esa sensación del peso, ¿no? Del peso de la tristeza. Bien. Ahora para trabajar, si se dieron cuenta, este ejercicio de acá de escritura está más dirigido a sentir la emoción, a empatizar con la emoción. Para trabajar el enfrentamiento y el agotamiento necesitamos, igual con la escritura lo podemos hacer, ¿no? Reescribir las situaciones como si ya estuvieran pasando. ¿Por qué? Porque al enfrentar una emoción quiere decir que yo la voy a traer al presente. Para esto utilizamos una habilidad nuestra del ser humano que es la imaginación. Vamos a utilizar la imaginación para escribir, identificar estas situaciones que me han causado dolor o que me están causando esta tristeza, como si ya estuvieran pasando ahorita, en este momento. Y también las emociones, como si las estuviera sintiendo en este momento. ¿Ya? Estas dos frases o esta frase o las que podamos escribir en este, en esta última línea van a ser las que vamos a utilizar para el trabajo de liberación emocional. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, si mi situación es, eh, eh, por ejemplo, una ruptura amorosa que pasó en el pasado, ¿no? La situación, como si estuviera pasando en este momento, diría, me acaba de dejar mi pareja, ¿no? O si fuera un duelo de una pérdida de un ser querido, sería el día de hoy perdí a tal persona, ¿no? Si fuera el sentimiento de soledad, me siento sola en este momento. Así, tendríamos que transformar la situación que hemos identificado a como si estuviera pasando ahora y las emociones como si las estuviéramos sintiendo en este momento. Por ejemplo, siento esta tristeza o siento esta soledad, siento esta pérdida. Si es que tengo otro sentimiento, también lo puedo identificar. Si es que hay otra situación, también la puedo identificar. Por ejemplo, si lo que me está causando tristeza es la carga emocional que llevo, las responsabilidades que llevo, entonces igual las puedo identificar, puedo decir, me siento responsable de muchas cosas en este momento, me siento sobreexigida, me siento como si estuviera pasando ahora. No es necesario que sean muchas palabras, pero mínimo tres, mínimo tres frases relacionadas a estas situaciones que han venido a mi mente, que me han causado tristeza, que me han causado sentimientos de soledad, como si estuvieran pasando ahora. Bien, una vez que tengo identificadas esas frases, las voy a tener ahí a la mano, escritas, y el ejercicio que vamos a utilizar ahora es un ejercicio de la terapia EMDR, que en sus siglas en inglés quiere decir Eyes Movement Desensitization and Reprogramming, que significa reprogramación y desensibilización con movimiento de ojos, ¿no? Esa es la traducción de la sigla. Esta terapia se basa en la estimulación bilateral para el acompañamiento y la liberación de emociones. Por eso es que el abrazo de la mariposa también es una técnica de la terapia EMDR, porque también realiza estimulación bilateral, estimula ambos lados del cuerpo.
El tapping, también la versión completa, también estimula de forma táctil ambos lados del cuerpo, ¿no? Y de esta forma también estimula a nivel cerebral la parte del cerebro que trabaja con la sensibilidad, ¿no? Con el tacto, ¿no? En este caso, igual el audio que les recomendé que les recomiendo en otros talleres, el audio de estimulación bilateral es una forma de estimular el cerebro de forma intercalada con estímulo auditivo. En este caso estaríamos usando la estimulación visual para el procesamiento, ¿no? El acompañamiento de las emociones. Bien, vamos a realizarlo durante 4 minutos. Bien, primero, durante estos 4 minutos vamos a utilizar las frases que hemos identificado hace un momento, como de las frases como si estuviera pasando estas situaciones en este momento, ¿no? Durante 4 minutos tendríamos que estar pensando en estas frases. Por ejemplo, estoy sintiendo esta tristeza o mi pareja me dejó el día de hoy o estoy sintiendo esta soledad como si estuviera pasando en este momento. Mientras realizamos estos movimientos oculares, que es mover los ojos de derecha a izquierda, derecha a izquierda. Este movimiento lo hacemos en primera etapa con los ojos cerrados. ¿Ya? Vamos a cerrar los ojos y movemos los ojos derecha, izquierda, izquierda. Pueden realizarlo ahorita para practicar, solamente para sentir el movimiento ocular. Este movimiento lo realizamos de forma muy lenta al inicio, si es la primera vez que están realizando la práctica. Lo realizamos de forma muy lenta y pausada, sobre todo porque es importante realizar dos tareas al mismo tiempo. Una, mover los ojos y dos, sentir, pensar en este sentimiento que quiero desahogar, que quiero enfrentar, ¿no? Entonces, lo que más les recomiendo a mis pacientes es intentar tener como que un orden entre mover los ojos y pensar y sentir. Por ejemplo, muevo a la derecha y pienso, eh, estoy sintiendo, muevo a la izquierda los ojos. No se olviden que los ojos se tienen que mover, no la cabeza, no, solamente los ojos. Entonces, estoy sintiendo esta tristeza. Estoy sintiendo esta nostalgia, estoy sintiendo esta, este sentimiento de malestar, ¿no? Este dolor emocional. Entonces, cuando tenemos esta secuencia de mover derecha, izquierda, es más fácil no perder el hilo de los pensamientos y sentimientos, porque a veces, por ejemplo, las personas me dicen que les cuesta mucho mover los ojos, entonces se concentran en mover los ojos, pero no piensan y no sienten la emoción porque están más concentrados en mover los ojos. La idea del ejercicio es que se puedan hacer los dos de forma em, paralela, ¿no? Los dos al mismo tiempo. Es una práctica, ¿no? A veces la primera vez que se practica tarda un poco más con el cerebro, los ojos mismos, en acostumbrarse. El, como práctica, siempre la primera vez yo recomiendo realizarla con los ojos cerrados porque hay menos probabilidad que algún estímulo exterior me distraiga, ¿no? Entonces, por eso en el taller les recomiendo realizarlo así, de forma con los ojos cerrados. De todas formas, cuando quieran ver o si van a ver el taller en otro momento, aquí abajo les voy a dejar o en otra diapositiva un video donde hay un círculo que se mueve de derecha a izquierda que se puede utilizar ya en una segunda ocasión, en una tercera ocasión, para trabajar el mismo procedimiento, pero esta vez con los ojos abiertos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a realizar la práctica. Pongo mi cronómetro. Bien, durante 4 minutos vamos a pensar y sentir esta emoción que queremos enfrentar y vamos a pedir, ¿no? a nuestra emoción
que se sienta, ¿no? Vamos a decir, siento esta tristeza, siento esta tristeza. Y durante esos 4 minutos, recordemos que tiene un tiempo límite, vamos a intentar agotar lo más posible esa emoción. Luego, cuando terminan los 4 minutos, vamos a seguir moviendo los ojos y yo voy a leer algunas palabras para cerrar el ejercicio, que son estas de aquí, que son formas de cerrar el ejercicio de validar esas emociones y pasar a la siguiente etapa luego. Listo, cerramos los ojos. Iniciamos primero de a poco moviendo los ojos, derecha, izquierda, como si miráramos o intentáramos mirar hacia nuestra oreja. Oreja izquierda, oreja derecha, así. A la velocidad que podamos mientras nos vamos acostumbrando, sin parar. Y luego ya vamos pensando en las frases que escribimos, las emociones que queremos trabajar. Por ejemplo, en presente, no nos olvidemos, en presente. Siento esta tristeza, siento este dolor emocional, siento esta soledad. Describimos también el momento que está pasando para que yo sienta esta tristeza. Por ejemplo, mi pareja me acaba de dejar o acabo de perder a esta persona que fue muy valiosa para mí. O estoy sintiendo esta soledad que a veces llega y me ahoga, este sentimiento de soledad que es inevitable. Siento esta nostalgia, siento este sentimiento de culpa, siento este dolor emocional. Me permito sentir esta soledad, me permito sentir esta tristeza, me permito sentir este, esta nostalgia. Es válido sentir todas estas emociones. Estoy sintiéndolas ahora, las siento cada vez con más fuerza, las siento en mi pecho, las siento en mis manos, las siento en mi cuerpo. Siento que estas emociones llegan de forma inevitable. Siento más de esta tristeza, siento más de esta soledad. Quiero sentirla hasta agotar estas emociones que muchas veces me han causado malestar. Siento cada vez más dolor emocional, todo esto que pasó, todo esto que dejé pasar. Quiero sacar todo este dolor de mi cuerpo, quiero sacar toda esta tristeza y la voy a sentir a propósito para sacarla. Voy a sentirla a propósito para enfrentarla. Voy a sentirla a propósito para liberarla. Quiero sentir más de esta emoción. ¿Cuánto más de esta emoción puedo sentir? Quiero agotar todo este sentimiento, toda esta tristeza. ¿Cuánto más de esta emoción puedo sentir? ¿Cuánta más tristeza puedo sentir? ¿Cuánto más sentimiento de culpa puedo sentir? Esta situación que me ha causado tanto dolor, tanta tristeza, está pasando en este momento. En este momento, esas situaciones que tanto dolor me causaron están pasando. Estas emociones llegaron a mí cuando menos lo esperaba, llegaron a inundar mi cuerpo y antes no lo permití, pero ahora lo permito. Ahora me permito sentir esta tristeza, ahora me permito sentir esta soledad, ahora me permito sentir este sentimiento de pérdida para agotarla. Mi objetivo es agotar esta emoción. Quiero sentirla lo más posible para agotar esta emoción.
Bien, mis emociones están siendo validadas, mis emociones, este sentimiento de tristeza se siente válido, se siente permitido porque me permito sentirlos. Estos pensamientos también que vinieron con estas emociones también son válidos y me permito pensarlos. Todas las emociones, los sentimientos y pensamientos que vinieron con este evento que me causó tanto dolor son emociones válidas, son pensamientos válidos, son sentimientos válidos y son importantes. Muy bien, sigo moviendo los ojos, derecha, izquierda, derecha, izquierda. La velocidad depende de cada uno y de a poco voy enlenteciendo el movimiento de ojos. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Voy a poner una mano en el pecho, en el corazón, a la altura de las clavículas y voy a darme palabras de apoyo, de validación con estos sentimientos. Por ejemplo, puedo decirle a mi tristeza, vamos a estar bien, vas a estar bien, vamos a encontrar la forma, vamos a recuperar toda esa vitalidad, vamos a recuperar la alegría, vamos a, vamos a encontrar la forma de estar bien, vas a poder sentirte en paz, como si le hablaras a tu tristeza. Podemos decirle, eres válida, eres importante. Y vamos a inhalar profundo y exhalamos por la boca. Muy bien, esos fueron 4 minutos. Bien, en este ejercicio, como les había mencionado, la primera dificultad es hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Si es que tuvieron dificultades para mover las pupilas mientras piensan o mientras sienten en la emoción, es completamente normal. Es una práctica, es un entrenamiento que hacemos y como cualquier práctica requiere ejercicios, ¿no? Yo recomiendo realizarlo en un inicio, una vez al día, hasta que yo pueda sentir que puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo y no me cueste tanto. Solemos tardar entre unas 3 a 5 sesiones, así de 4 minutos cada día, para poder sentir el trabajo más fluido, ¿ya? Aquí abajo, ahí, aquí abajo les voy a dejar el link para la siguiente práctica que realicen, idealmente que sea mañana, donde ya pueden realizar el ejercicio con los ojos abiertos y mirando el video, que es una pantalla negra con un círculo que va de un lado al otro. Este ejercicio sí está combinado con estimulación auditiva, así que idealmente que lo puedan realizar con audífonos, porque mientras el círculo va rebotando de un lado al otro, va realizando un sonido. Ese sonido es como una pelota chocando, entonces ese sonido es la estimulación bilateral. Entonces es como un ejercicio complementario de estimulación bilateral visual y estimulación bilateral auditiva. Entonces, les recomiendo poner un cronómetro porque el video tiene una duración de 9 o 10 minutos y lo ideal sería iniciar con una práctica de 4 minutos. ¿Ya? Bien. Vamos con la siguiente etapa, que es el paso 3, el trabajo en las fortalezas. En el trabajo de las fortalezas vamos a utilizar el tapping completo, que es este ejercicio de aquí, que es un ejercicio bastante em, como que si nos damos cuenta, conlleva las 3 etapas porque hay frases de validación, hay frases de acompañamiento y hay frases de fortaleza, ¿no? Pero es como una forma de ir avanzando en las etapas e ir complementando una etapa con la otra. Porque si se dieron cuenta, incluso en el ejercicio del paso 2 hay momentos de validación.
¿no? En el ejercicio de la escritura también hay momentos de validación y en la estimulación bilateral visual también hay momentos de validación. Así que es como ir avanzando e incluso en el avance se sigue trabajando el paso uno, el paso 2 y llegamos al paso 3 y trabajamos la etapa uno, la etapa 2 y la etapa 3. ¿Ya? Bien, realizamos el ejercicio. Empezamos con el punto karate. Los toquecitos, no se olviden que son personalizados, depende cómo ustedes se sienten cómodos realizando los golpecitos. Pueden ser en esta frecuencia, puede ser más lento. Bien, yo voy a leer y ustedes repiten después de mí. Aunque siento esta tristeza por lo que he perdido y la soledad me duele, me permito reconocer con honestidad lo que siento y aceptarme en medio de este proceso. Muy bien, pasamos a la ceja, inicio de la ceja. Esta pérdida y este vacío me pesan y aún así elijo honrar lo que significó en mi vida y darme permiso de transitar estas emociones con compasión. Muy bien, nos vamos al lado de los ojos. Reconozco que en mí habita la resiliencia y que tengo la capacidad de adaptarme incluso en los momentos más difíciles. Debajo del ojo, confío en que mi fuerza interior me permitirá avanzar paso a paso, transformando el dolor en aprendizaje y crecimiento. Debajo de la nariz, me acompaño con ternura, recordándome que la autocompasión me sostiene y me ayuda a sanar con paciencia. En el mentón, elijo reconocer mi vulnerabilidad no como debilidad, sino como la puerta hacia una fortaleza más auténtica. Clavícula. Cada día desarrollo la capacidad de reconstruirme y mi resiliencia me da el coraje para seguir adelante con dignidad. Debajo de los brazos, puede ser en forma así de abrazo. Me recuerdo que soy capaz de atravesar la dificultad y que mi compasión me da calma en medio de la tormenta. Muy bien, y el último, la coronilla. Abrazo mi proceso con amor y confío en que mi resiliencia y mi compasión me guían hacia una vida más plena y de paz y en paz.
Muy bien. Para este ejercicio, para esta etapa, el paso 3 de el trabajo con las fortalezas, también nos pueden ayudar los podcasts sobre fortalezas. Al final de este PDF les puse también una lista sobre podcasts de la resiliencia, de la compasión, que son formas también de ir aprendiendo los conceptos que significan. Por ejemplo, la resiliencia es nuestra capacidad de reponernos después de haber pasado situaciones difíciles, ¿no? De reponernos, de adaptarnos, de sobrellevar, de superar. Y la compasión es la capacidad que tenemos de ser empáticos en este caso, la autocompasión con nosotros mismos. La habilidad que tenemos de ser amables con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Por eso en los podcasts lo van a ver en su mayoría como autocompasión porque hay una terapia entera que trabaja la compasión, la terapia basada en la compasión, y que en los links de los podcasts también les puse una playlist donde se trabaja el yo compasivo, que es trabajar en esta versión nuestra que tiene las palabras indicadas para atender el dolor ajeno, en este caso nuestro dolor. Bien, vamos con el siguiente ejercicio de esta tercera etapa, que es un ejercicio de arte terapia. Para este ejercicio vamos a necesitar nuestro cuadernito de bueno, de escritura terapéutica. Ahí mismo vamos a, mm, primero conectamos con nuestra emoción, ¿no? La que vamos a trabajar, en si es la tristeza o la soledad o el dolor de la pérdida. Vamos a imaginarnos que estamos observando o imaginémonos un río, ¿ya? El ejercicio se llama el viaje del río emocional. Vamos a imaginarnos un río que fluye y cada emoción es una gota en ese río, ¿ya? Ahora vamos a dibujar eso que nos estamos imaginando, cómo se vería este río. También podemos utilizar colores o marcadores. Este río va a representar nuestras emociones que vamos a trabajar, que serían la tristeza, el sentimiento de soledad o el dolor emocional. Si es que identifican más emociones, también las podemos trabajar, como la nostalgia o el sentimiento de culpa, también se pueden trabajar y las vamos a ir representando. No nos olvidemos, aquí hay una notita, que no importa la calidad del dibujo, la calidad artística, no importa. Lo importante es la expresión emocional. Con el hecho de que ese dibujo para mí represente esa emoción, ya es suficiente. Bien, dibujamos nuestro río. Puede tener el tamaño que ustedes quieran. Mientras vamos dibujando, vamos a ir pensando de qué color es el agua. Si es que si es que tenemos los colores, podemos utilizar colores también. Pero si no, podemos solo identificar los colores, pensarlos. ¿Qué color sería nuestra agua? Vamos identificando si nuestro río fluye, la corriente es rápido o despacio. Pensemos si en nuestro río hay rocas o hay ramas o nuestro río por ahí tiene curvas. Vamos identificando y vamos a incluir símbolos o imagen que representen los momentos difíciles. Por ejemplo, pueden ser, pueden ser rocas, pueden ser ramas, lo que tú quieras representar como un momento difícil dentro del río.
Bien, una vez que tenemos nuestro río listo, vamos a pensar, ¿qué nos ha ayudado a seguir adelante en momentos difíciles? Aquí estaríamos trabajando en reconocer nuestra resiliencia. Pensemos en el pasado, en momentos difíciles que hayamos pasado, ¿qué nos ha ayudado a seguir adelante? Para algunas personas podrán ser la familia, el apoyo, los amigos, podrá ser un hobby, algún pasatiempo, un aprendizaje. Vamos identificándolo primero. ¿Qué fortalezas hemos descubierto en nosotros mismos también? Aparte, en esos momentos de que pudimos superar en el pasado. ¿Qué fortalezas pudimos descubrir? Por ejemplo, en esos momentos tuvimos resiliencia, tuvimos fortalezas, tuvimos fe, esperanza. Ahora vamos a ver la forma de integrar elementos a nuestro paisaje del río que representen esos recursos internos. Estos ya no van a ir dentro del río, por si acaso. Las que representaron momentos difíciles van a ir adentro del río y las que representan los recursos internos van afuera, en el paisaje. Por ejemplo, pueden ser, si queremos representar la fuerza interior, podemos representarlas también con piedras. Si queremos representar redes de apoyo, podemos representarlas con árboles o como nuestra imaginación nos lo permita. A veces las personas pueden representar las redes de apoyo con personas alrededor, ¿no? Podemos representar la esperanza como el sol, dibujar ahí el sol representando la esperanza, o puente que representa las habilidades aprendidas. Vamos a ir añadiendo al paisaje alrededor del río las fortalezas o recursos internos que nosotros sabemos que tenemos. Por ejemplo, si nuestros recursos son la amabilidad, la bondad, podemos representarlos en nuestro dibujo como nosotros querramos. Pueden ser nubes, pueden ser aves, puede ser césped, pueden ser frutas en nuestros árboles. ¿Cómo podemos representar estos recursos internos que nosotros tenemos de fortalezas? Y los vamos dibujando. Pueden ser flores también. Bien, para cultivar la compasión vamos a imaginarnos como si nuestra versión compasiva hablara con nuestra emoción de la tristeza. Aquí nos referimos a una versión nuestra que es amable, que es empática, que siente el dolor ajeno y tiene las palabras indicadas para acompañar ese dolor. A eso nos referimos con mi versión compasiva. Si mi versión compasiva habla con mi emoción de la tristeza, ¿qué palabra de aliento le daría? Por ejemplo, puede utilizar palabras como eh, eres muy valiente, eres muy fuerte, has atravesado mucho, vas a poder con esto, te admiro, no estás sola. Todas estas palabras que tengan que ver con ser amables, con el dolor ajeno, la podemos imaginar como ese aliento que se le daría a la tristeza. Y para cultivar para representar esta compasión,
vamos a añadir un dibujo de una figura humana que podría representarnos a nosotras o a nosotros, que tiene que estar observando el río. Tiene que estar mirando al río con aceptación y cariño, porque aquí la compasión estaría representada por ese dibujo humano y la tristeza estaría siendo representada por el río. Entonces nos vamos a dibujar, puede ser paradas o sentadas, mirando el río. No necesita ser una figura perfecta, pueden ser solo garabatos, pueden ser una persona hecha de palitos. No necesitas ser perfecto, solo necesitas representarte a ti, ¿ya? Y observando el río con aceptación y cariño. Y me voy a dar unos momentos para apreciar el dibujo, para verlo, añadir tal vez si faltaron algunos detalles. Y opcional, puedo escribir abajo alguna frase de compasión o alguna frase que me inspire este dibujo, que me inspira a pensar, o puede ser una frase de resiliencia también. Puede ser, aquí da dos opciones de ejemplo. Yo no soy mis emociones, pero me atrevo a sentirlas para dejarlas ir. O miro mis emociones con amor y entendimiento, sabiendo que estoy haciendo lo mejor que puedo. Podemos escribir alguna de esas frases o también podemos utilizar una frase propia. Algo que, si yo veo este dibujo, que me inspira a pensar, a sentir, tal vez me inspira a pensar, este sufrimiento va a pasar, así como pasa este río, esta- estas emociones son temporales, no son permanentes. Mi trabajo es observarlas, entenderlas, aceptarlas, escucharlas. Muy bien. O pueden dejarlo sin frase también, no hay problema. Depende de ustedes. Si quieren poner una frasecita abajo, pueden elegir. Bien. Y nos vamos a nuestro último ejercicio, que es el ejercicio de visualización. Aquí vamos a trabajar con nuestra imaginación, con nuestra creatividad, para representar en nuestra mente los sentimientos de resiliencia y compasión, ¿ya? Para explicar este ejercicio me gusta utilizar estas muñecas matrioscas porque en nuestra mente es un recurso que utilizamos mucho en la terapia de aceptación y compromiso, el tema de la creatividad, la imaginación. Y con las muñecas matrioscas podemos representar cómo es que trabajamos con nuestras versiones interiores. Por ejemplo, en el ejercicio de arte terapia, en la última parte, nos imaginamos qué le diría mi versión compasiva a mi versión de tristeza, ¿no? Ahí estamos haciendo esa comunicación entre dos partes nuestras. En la visualización también nos agarramos de esa habilidad que tenemos, que tiene el ser humano de ser creativo, de ser imaginativo, para trabajar con nuestras emociones. Porque las emociones son parte de nosotros, pero no somos nosotros. Nosotros no somos toda la emoción. Las emociones son como visitantes. Y cuando no sabemos gestionar las emociones, a veces se quedan tanto tiempo en nuestro cuerpo que nos hace pensar que solo somos esa emoción, porque la emoción se aferra a nosotros. Entonces, con este ejercicio vamos
separándonos a nosotros de las emociones, podemos verlas desde afuera, aprender de ellas, estudiarlas, y no solo eso, sino no solo quedarnos con ella, sino que hacerla también participar junto con otra fortaleza. En este caso estaríamos participando la tristeza con nuestras fortalezas, que en este caso trabajamos la resiliencia, la compasión, que son fortalezas que nos ayudan a atravesar esta tristeza, pero de una forma amable, de una forma cuidadosa, ¿no? Así, en este caso, nuestras muñecas matrioscas van a representar emociones. Esta versión puede ser mi versión actual, la que está en el presente. Mi versión compasiva, podríamos imaginarnos que es esta versión grande. Y en el ejercicio que vamos a hacer ahora, mi sentimiento de tristeza cabe en mi mano, así que lo vamos a imaginar que es esta matriosca de aquí pequeña. Estaríamos intercomunicándonos entre nosotras tres para observar, ¿no? Para sanar esta emoción de tristeza y de soledad. Bien, para este ejercicio tenemos que tomar la posición de aquí de la imagen. Nos sentamos con la espalda bien erguida, con los pies en el suelo, no necesariamente descalzas, pero con los pies en el piso. Las manos ahí en las piernas, la mirada al frente, los hombros bien alejados de las orejas, lo más alejados que podamos, y los ojos cerrados. Vamos a cerrar los ojos y vamos a iniciar con inhalación y exhalación profunda. Inhalamos y exhalamos por la boca. Una vez más, inhalamos profundo y exhalamos por la boca. Muy bien, vamos a buscar en nuestra imaginación, en nuestra creatividad, un lugar que va a representar mi lugar seguro. Vamos a imaginarnos un lugar que para nosotras represente mucha tranquilidad, puede ser un lugar especial para ti, que va a representar ser tu refugio interno, puede ser un lugar que hayas visitado antes, puede ser un lugar que hayas utilizado para otras visualizaciones, puede ser un lugar que quieras ir en el futuro. La única condición es que este lugar transmita mucha calma, mucha tranquilidad, mucha paz. Bien, una vez tenemos identificado este lugar, vamos a notar los colores que veo alrededor, qué elementos veo alrededor, cómo se siente el ambiente, qué temperatura hace, qué momento del día es, a qué huele este lugar, qué se escucha en este lugar que puedo oír. Ahora me voy a imaginar dando un paseo, apreciando este lugar, sintiendo la tranquilidad, sintiendo cómo me envuelve esa paz, esa calma, ese bienestar. Y me siento merecedor, merecedora de estar en paz, de tener un momento de calma, de tener un momento de bienestar. Empiezo a pensar para mí que me merezco estar bien, que me merezco estar tranquila, tranquilo, mientras aprecio este lugar que para mí representa tanta tranquilidad. Luego me detengo un momento para encontrar en este camino, en este paseo que estoy dando, una bola de vidrio que está en el suelo. Voy a recoger esta bola de vidrio y me doy cuenta de que
esta bola de vidrio representa la emoción que quiero sanar, que quiero trabajar. Puede ser la emoción de la tristeza, puede ser la emoción de la soledad, el sentimiento de pérdida. Lo puedo identificar porque dentro de esa bola de vidrio puedo ver como si fuera una parte de una película, un momento de mi vida donde sentí muy fuerte esa emoción. Me puedo ver a mí misma, a mí mismo en esa bola de vidrio, sintiendo esa emoción de tristeza, sintiendo en esa situación que viví, esa pérdida o ese sentimiento de soledad. Me puedo ver ahí. La veo, la reconozco y miro esa versión tuya desde afuera y empiezo a notar la fuerza que tienes en ese momento para atravesar por eso tan doloroso que viviste. Me empiezo a admirar a mí misma desde afuera y puedo decirme palabras hacia ese momento del pasado. Puedo decirle, quiero que sepas que estás siendo muy valiente. Puedo decirle que puedo ver que es muy fuerte, que tal vez esa situación es muy injusta, que tal vez no debería estar pasando por eso, pero que te sientes muy orgullosa de ti misma en ese momento y que te vas a recuperar, que eres resiliente. Ahora nos vamos a imaginar que aparece otra figura al lado nuestro, que va a ser nuestra versión compasiva. Esta versión compasiva es una versión tuya más sabia, más amorosa, sin juicio, que sabe todo sobre gestión emocional, sobre validación emocional, sobre sanación. Y esta versión tuya te acompaña, te toma las manos para sostener esta tristeza o ese momento triste que está entre tus manos. Toma tus manos o tal vez simplemente se queda a tu lado, te acompaña, pero el solo hecho de tener su presencia ahí ya te transmite esa fortaleza, esa tranquilidad. Sin decirte ni una palabra, te puede transmitir ese sentimiento de, de bienestar, de confianza. Y esta versión tuya más sabia te empieza a explicar mirando a la bola de vidrio que representa tu tristeza. Te empieza a explicar que está bien sentir tristeza, que es inevitable sentirla, pero que nunca estás sola cuando la sientes. En ese momento no estabas sola y en este momento tampoco estás sola. Yo estoy contigo. Y esas palabras nos empiezan a transmitir una calidez, se empieza a crear un ambiente muy cálido entre ustedes. Puedes imaginarlo como una luz suave o como un calor envolvente. Y esta versión tuya de compasión deja caer una semilla que representa la fortaleza en este recuerdo de tristeza. Esa semilla cae al lugar, a la película esta que está sucediendo en la bola de vidrio y se planta simbólicamente una palabra, puede ser una imagen, puede ser la semilla, puede ser un color, como tu imaginación te lo permita, se implanta la resiliencia que estás cultivando. Y puedes ver cómo esa semilla empieza a crecer en forma de color o en forma de, de burbujas, de espuma, como tu imaginación te lo quieras representar, empieza a inundar esa resiliencia a todo ese recuerdo de tristeza.
tanto así que empieza a iluminarse, iluminar también el lugar con la fortaleza de la compasión, la fortaleza de la resiliencia, y sientes como este lugar que representa tanta calma va absorbiendo esta bola de vidrio que representa tu recuerdo doloroso, tu tristeza, se lo puedes entregar, o también el aire se lo puede llevar, o como tu imaginación quiera moverlo, la tierra tal vez lo puede llevar, o puede aparecer un- una ráfaga de viento y lo incorpora de nuevo a este paisaje. Y tú te quedas con ese sentimiento de la compañía de tu versión compasiva, que te explica también que soltar es parte del proceso, porque para trabajar la resiliencia y la compasión, también tenemos que tener momentos donde soltamos la tristeza, porque estamos trabajando con las fortalezas. Y se empieza a llenar en tu corazón ese sentimiento de resiliencia, que puede ser un color amarillo, puede ser un color que irradia una fortaleza en tu pecho, la fuerza, la determinación, la valentía. Ponemos la mano en nuestro corazón y nuestra versión de compasión se transforma en luz e ingresa a nuestro pecho y nos empezamos a sentir muy tranquilas, muy tranquilos, con mucha paz, con mucha serenidad, con mucha confianza y valientes de que esto que estamos sintiendo, esta tristeza, es una visita y que estoy aprendiendo y que estoy haciendo lo mejor que puedo, y esto que es lo mejor que puedo hoy ya es suficiente. Me contemplo en este lugar tan bonito que representa tanta paz. Siento el agradecimiento, siento el bienestar, la calma. Y cuando me sienta lista, listo, voy a inhalar profundo y exhalo por la boca. Una vez más, inhalo profundo y exhalo por la boca. Muy bien. Podemos abrir los ojos, podemos tomar agua. Mm. Muy bien. En este ejercicio, por ejemplo, se practica mucho el paso a paso de las etapas, la validación emocional, el reconocimiento, el acompañamiento a la emoción y el trabajo a las fortalezas y el soltar también. El soltar nos ayuda a, como en el arte terapia, a ver las emociones desde afuera, a contemplar desde afuera y a no sentirnos como si nosotros fuéramos la emoción. Nosotros somos el, la fuente o el paisaje, ¿no? En la parte, en el último diapositiva, en la última diapositiva, les estoy compartiendo una lista de podcasts que son complementarios a los podcasts que están en la primer parte de este taller, que es el taller de gestión emocional. Ahí ya hay una serie de podcasts que hablan de temas más generales como las emociones, la validación emocional, que son muy, muy importantes para las otras etapas. Estos podcasts vienen a ser como una tercera etapa. Pueden utilizarlos en la tercera semana o en la cuarta semana, o ir escuchándolos una vez al día para ir aprendiendo más sobre la resiliencia. Muchos de estos podcasts tienen contenido educativo, otros tienen testimonios de personas que
están haciendo su análisis de cómo la resiliencia les ha ayudado en sus vidas. Y escuchar estos testimonios a veces nos ponen en esa posición de identificarme con otra persona y eso me ayuda a sentir esperanza, a sentir la fortaleza de que hay alguien más que atravesó por esto y pudo salir adelante. Entonces me da fortaleza de decir, entonces yo también puedo. Porque la tristeza tiene esta característica que es una emoción muy absorbente y es tan absorbente que a veces nos impide ver otras opciones y no, a veces no vemos salida o no vemos el lado positivo y nos cuesta, ¿no? Porque la emoción en sí tiene esta forma de apropiarse, digamos, de la energía, del sentimiento de pesadez. Entonces, el escuchar a otras personas nos despierta la esperanza y esto ayuda a ir trabajando, ¿no? Ir entrenando la fortaleza, porque las fortalezas son como todo en el cerebro, ¿no? Como un músculo, que si uno lo practica y lo entrena, es más probable que lo pueda utilizar más rápido y de forma más eficiente. En cambio, como tenemos bien entrenadas las emociones de malestar, como el miedo, la ansiedad, el estrés, la tristeza, porque nos han acompañado durante mucho más tiempo, es más probable que ellas tengan músculos más grandes, ¿no? Entonces, una forma de llegar a un equilibrio, porque nunca nos vamos a deshacer de la tristeza, ¿no? Es parte de la vida, pero sí podemos equilibrar cuando lleguen las emociones de malestar, yo poder trabajar con mis emociones de bienestar, que en este caso son las fortalezas que estoy trabajando para que me ayuden a sobrellevar, a, a inclinarme hacia el optimismo, hacia la salud mental, hacia el bienestar emocional, que eso no quiere decir que nunca más voy a volver a sentir tristeza, sino que cuando la vuelva a sentir, yo ya voy a saber un paso a paso para acompañar esta emoción y que no se quede en resentimiento, ¿no? Que no se quede en etapa de negación, que ahí es donde causa mucho malestar porque se pone en niveles muy altos. En cambio, cuando llega y yo puedo trabajar con ella, puedo hacer este paso a paso, por ejemplo, de gestionar la emoción, voy a llegar a una etapa en la que la emoción ya fue vista, ya fue entendida, ya fue validada, ya fue agotada, ¿no? Ya pasamos todos los pasos, entonces yo puedo volver a trabajar en mis fortalezas de bienestar y la tristeza puede volver a estar en calma eh, porque ya cumplió su objetivo, que es que yo la sienta, ¿no? Bien, espero que haya sido de mucha ayuda, que incluso lo puedan utilizar en otro momento con otra emoción, tal vez, con otra situación, porque mientras más específico sea lo que trabajamos en el paso a paso, es más probable que quede más en calma. Por eso no les recomiendo trabajar todos los momentos de tristeza de la vida en una sola sesión. Lo más recomendable es ir identificando uno a uno, poco a poco, porque así uno puede soltar todo el peso que se vivió en ese momento de la vida y quedar en paz con ese recuerdo, ¿no? Se puede aplicar el mismo paso a paso para diferentes recuerdos, diferentes momentos. Recomiendo que sean desde el más leve, por ejemplo, la tristeza más leve, y luego ir practicando para una tristeza más profunda. Por ejemplo, el sentimiento de soledad es una buena forma de iniciar y luego podemos pasar a los demás si es que hemos tenido algún momento de ruptura amorosa, que sintamos que necesitamos trabajar porque nos ha afectado en el presente o un duelo por una pérdida de un ser querido, también se puede trabajar. Bien, muchas gracias por participar y será hasta un próximo taller. Ahora voy a finalizar la grabación. Esta grabación se las hago llegar. eh, Junto con este PDF donde están las actividades. Y nos quedamos con las personas para preguntas y respuestas. Mientras voy a pausar, detener esta grabación. Para los de la grabación, muchas gracias por ver el taller.